Hola, buenas tardes. Es mediodía. El sol está justo arriba. A propósito, esto es para los niños, ¿eh? Para niños entre 5 y 95 años. Justo a mediodía, justo cuando el sol está arriba, uno pone un alambre, un cordel, lo que sea, de este a oeste, y al medio cuelga un péndulo. Cualquier cosa con un peso. Y la sombra que dé esa línea de ese péndulo hacia el sur, en el caso de esta parte del mundo, va a indicar el norte celeste, que coincide con la estrella del norte, Polaris. Justo a esta hora, a mediodía, la sombra de un objeto perfectamente perpendicular al suelo, un plomo, un peso, da el norte celeste. Está el norte celeste, el norte de la estrella, y está el norte magnético, que está un poco más hacia la izquierda, el que indica las brújulas. Un detalle. Bien, ahora que se juntó un pequeño número de personas aquí, anoche hice un pequeño video donde les hice un resumen de la historia de España de los últimos años y cómo España llegó a ser el 9º país más industrializado del mundo, llegó a ser el 2º país con mayor crecimiento después de Japón, y que tenía en toda España 8.000 presos. Se supone que era una dictadura en esa época, no como más de 100.000 que hay ahora. Y en fin, les conté que en España habían asesinado a 4 presidentes, 4. Eso no ha pasado casi nunca en la historia de toda la humanidad. A Juan Prim, José Canalejas, Eduardo Dato y Luis Carrera. Los asesinaron. Y llegó un general que gobernó 39 años y puso orden. Apareció la clase media, antes no existía. Estaba la gente con necesidad económica y estaban los súper ricos. Creó la clase media. Tengo amistades que vivieron ese periodo allá. Tengo una tía que es de allá, de Guipúzcoa. Me dice, el mejor periodo más próspero. Y uno podía salir a la calle, ir a fiestas y todo bien, andar en moto, sin casco, ¿eh? Y todo bien. Pero después que se fue este orden, se fue a todo a pique. La gente llegó a tener pluriempleo, múltiples empleos. Podían tomar un mes de vacaciones, las personas adquirieron casas propias. Eso es la hemeroteca, esos son los datos puros y duros de lo que pasó en esa época de Francisco Franco, Francisco Libertad, Franco Franqueza, que puso orden. Pero al final de sus días hizo esto, hizo una ley de represión contra el comunismo y la masonería. Como que también lo había hecho el hombre del bigote al norte, que llegó el vicepresidente de Estados Unidos a felicitarle porque se hicieron en los años 30 el país más rico del mundo. Dijo, hoy lo único que le pedimos es que vuelva la masonería y que vuelva su moneda con respaldo en oro, el Banco Central. Y la gente, los alemanes dijeron, no, estamos bien así, muchas gracias. Y empezó la Segunda Guerra Mundial. Bien, quería contarles por qué tanta hazaña contra el comunismo. ¿Por qué? Ya les conté lo que pasó con el zar, que no solamente estuvieron violando a las hijas del zar durante semanas delante de él, sino que las asesinaron a bayonetazos. Y después al zar y su mujer, y después los quemaron. Y la Iglesia Católica Ortodoxa, una de las mejores iglesias del planeta, los declaró hasta el día de hoy el zar, Nicolás II, la zarina y todo su hijito como santos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, después de eso vino un periodo, se los anoté aquí en mis apuntes para leérselos directamente de cómo son los datos históricos. En Ucrania vino un periodo que se llama Holodomor, entre 1932 y 1933. Y un señor llamado, que se hacía llamar Stalin, su nombre no era Stalin, de hecho tiene un nombre hebreo, igual que Lenin, igual que Trotsky, igual que Marx. Era una secta que salió de ellos, muy extraña. El señor Stalin aplicó unas políticas en la agricultura, vendió los granos para exportar, para tener dinero, y provocó una hambruna en Ucrania
que se llama Holodomor. Yo subí un documental hecho en Ucrania con todo esto. Esto no es una ni idea mía. Estoy contándoles datos reales de la historia. Se estima que murieron 10 millones de personas de hambre. 10 millones de personas de hambre. Personas que antes de morir enloquecieron y se dieron episodios de barbarie y de canibalismo. No sé si usted alguna vez escuchó que los comunistas se comían a los bebés. Eso es mentira, eso es una calumnia contra los comunistas. Los comunistas hicieron que en Ucrania comieran a sus bebés los ucranianos, cuyo único delito fue creer en Dios, cuestionar el sistema que estaban imponiendo. Repito, el señor Stalin, entre 1932 y 1933, hizo morir de hambre en Ucrania a 10 millones de personas. Algunos dicen, no, fueron 6 millones nomás. Algunos dicen que fueron 12. Pero alrededor de 10 millones de personas murieron de hambre. Las políticas salvajes y desquiciadas de Joseph Stalin, su nombre falso, Stalin, Lenin, Marx, Trotsky, no eran sus verdaderos nombres. Nunca usaron sus nombres verdaderos, para que la gente no se diera cuenta que realmente no eran soviéticos. Los que hicieron la revolución soviética no eran soviéticos. Los bolcheviques no eran soviéticos, de raza. Eso lo dice hasta Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura. No eran soviéticos. Yo tuve un gran amigo, Peter Rock, que era uno de los primeros personas acá en Sudamérica en grabar un disco de rock. Tuvo 17 años de gira en Europa. Él era austríaco. Y su padre fue ruso blanco, que significa ruso blanco, que combatieron a los bolcheviques, combatieron a los comunistas. Estaban divididos ellos, no querían esta gente extranjera que se ponían nombres, es como que vinieran gente de otros países y se pusieran nombres y apellidos chilenos, y no son chilenos, pero apoyados por un poder mundial se tomaran mi país. Eso fue lo que pasó allá. La política salvaje y desquiciada de Joseph Stalin, su seudónimo, incluyendo la colectivización forzada. No, ya no van a haber terratenientes. Esto es todo es del Estado. Le quitaron las cosas a la gente. La colectivización forzada de la agricultura, el requisamiento de grano. No, esas son tus semillas, son mías ahora. Yo soy el Estado. Y la exportación de alimentos que debían primero alimentar a la población de Ucrania. No, exportaron, le quitaron el grano y dejaron que se murieran de hambre. Eso hizo el comunismo. Por eso gente como Francisco Franco, cuando llegó al poder, todo, wow. Excepto los comunistas, los socialistas, y que manejaban la prensa y hasta el día de hoy manejan todo. Nos cuentan un relato de la historia, pero no la historia. Un relato, no cuentan la verdad de los datos. ¿Usted había escuchado que Stalin asesinó de hambre a casi 10 millones de personas en la Unión Soviética? ¿Sabía que esto lo denunciaron hasta premios Nobel de literatura? ¿Sabía que este fue el motivo que la gente dijera, oye, que está bien que salga el hombre del bigote y eche a los comunistas de su país? Tanto así que salió la revista Time en 1939 como el hombre más importante de la Tierra, y en Noruega fue propuesto al premio Nobel de la Paz por producir un milagro económico sin precedentes en la historia humana. Hasta las vacaciones pagadas vienen de ahí. Algo parecido hizo Francisco Franco. Y la gente del hombre del bigote lo ayudó. ¿Por qué? Porque los mismos que habían producido el asesinato del zar, asesinar a más de 10 millones de personas de hambre en Ucrania, y en total en toda la Unión Soviética más de 40 millones, según Alexander Solzhenitsyn fueron 66 millones. Bueno, ese mismo fenómeno de locura, degradación y muerte, dirigido por gente atea, porque creer en Dios es una cosa que ellos no soportan. Eso mismo siguió pasando en otros lados. Bueno, el gobierno soviético negó la existencia de la hambruna en ese momento y acusó a los campesinos de ser parásitos y kulaks con caica, campesinos ricos, terratenientes. Decían, no, si son los terratenientes, acá en Chile no son los fachos, dirían, son los
Ellos dijeron eso en ese momento. Hoy día no, hoy día se reconocen, han salido documentales, pero no se distribuyen. ¿Ah? Yo no conozco ningún amigo latinoamericano, chileno, argentino que tenga idea de estas cosas. Así que lo estoy contando para que usted las cuente, porque la verdad nos hace libres. El gobierno soviético negó, dijo que eran campesinos ricos terratenientes que estaban haciendo propaganda. Y luego acusó a la prensa occidental de exagerar la hambruna. Después dijo, no, sí hubo una hambruna, pero la están exagerando. Hoy día, gracias a los datos de la historia, la hemeroteca, los escritos, los libros, las noticias de la época, se sabe que los muertos oscilan alrededor de 6 millones. Obviamente nadie más habló de 6 millones de muertos en Ucrania. Hablaron de otros 6 millones de muertos mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? Que este sistema, dirigido por estas personas que no eran soviéticas, que usaban nombres falsos para parecer soviéticos, los bolcheviques, los jefes y todos, no eran soviéticos. Ninguno. Ninguno. En China llegó al mismo sistema. Y hubo 2 periodos asociados con muertes masivas. Hubo una gran hambruna que duró 3 años, entre 1959 y 1961, hace como 64 años atrás. Hubo 2 grandes hambrunas. Y otro hubo una revolución cultural que produjo muchas muertes entre 1966 y 1976. Si en la gran hambruna en la Unión Soviética murieron alrededor de 10 millones, en la gran hambruna en China, entre 1959 y 1961, el Holodomor chino, murieron 45 millones de personas de hambre. Se dieron los mismos fenómenos de locura, canibalismo. La gente naturalmente prefería comer bebés, ¿eh? Ojo con eso, un detalle antropológico. En la Gran Hambruna murieron 45 millones debido a las políticas económicas agrarias del comunismo, la mala gestión y la escasez de alimentos. O sea, apareció esta ideología el 1 de mayo de 1776, que trataron de controlar el mundo controlando a las logias masónicas. Esto lo denunció Mozart en La Flauta Mágica. A Mozart lo asesinaron y el que escribió La Flauta Mágica lo metieron a un asilo de locos. No le funcionó. Los descubrieron en Estados Unidos y masones de Estados Unidos dijeron, los infiltraron. Sacaron libros. Había un coronel de la masonería allá en Estados Unidos que lo mencionó. A todo esto habían grandes líderes de Estados Unidos que eran amigos directos de Mozart. En fin, los descubrieron con esta infiltración de la masonería desde los Illuminatis de Baviera, dirigido por Adam Weishaupt y financiado por el señor Rothschild. El señor Rothschild. Después de eso, 9 años después, volvieron como un partido político, que es el Partido Socialista. Después se cambiaron el nombre a Partido Comunista con la Revolución Bolchevique. Después se dividió en socialismo, que no era tan directo, porque el comunismo, su sinónimo es la dictadura del pueblo. Es una dictadura. Por eso que no dejan salir a la gente, tienen que salir en bote como desde Cuba, o tienen que escapar como lo hacían de la Alemania Oriental o de la Unión Soviética, y los que se escapaban les disparaban por la espalda. Llegaron 9 años después como Partido Socialista. Luego, cuando cayó la cortina de hierro en 1989 y se declaró proscrito el Partido Comunista, lo mismo que hizo Franco antes. Lo hizo la propia Unión Soviética. Estos tipos son malos. El fin de ellos es malo, no importa lo que digan. Es mal. Han asesinado en total, en China como 120, China más los muertos en la Unión Soviética como 120 millones de personas. De hambre, a balazos, matándolos en sus lugares donde hacían trabajo forzado. Muchas fotos que hay de gente como que de la Segunda Guerra Mundial, que los tenían presos, son de la Unión Soviética, del Holodomor.
Eso es absolutamente cierto. Las grandes hambrunas se produjeron en Ucrania en 1933 y después se replicaron en China entre 1959 y 1961. Esta gente que se opuso al socialismo y al comunismo y que produjeron momentos de verdor en la economía, de que la gente podía salir a las calles y todo, se estaban oponiendo realmente a algo maligno. Ahora se habla de izquierda y derecha, pero yo lo que veo que es algo mucho más allá. Se me asemeja mucho a toda la pelea que ha habido desde siempre entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Hay personas que realmente quieren tomar el control del mundo. No es un partido político en un país, no. Estos partidos de ultra izquierda, desde la época de los zares, desde antes del siglo XVIII con Adam Weishaupt, quieren el control de la tierra y poner un rey sobre el mundo. Eso lo dicen ellos, está escrito en su ideología. Resumiendo, toda la gente que se enfrentó al comunismo y lo venció, provocó momentos de prosperidad. Chile, por ejemplo, en 1989 crecía casi al 10%. Nos llamaban los jaguares de Latinoamérica. Nunca había habido tal prosperidad en el país, tanta alfabetización, tantas carreteras hasta el sur profundo. Lo mismo pasó en todo el planeta, pasó con Franco, pasaron con los alemanes allá en los años 30, el país más rico de la tierra. La gente que si tenía 4 hijos, el Estado le construía y le daba una casa gratis. Eso es real. Vacaciones pagadas. Un auto para la familia, el Volkswagen, el auto del pueblo. Y una economía que no se basaba en oro, no se basaba en los bancos centrales, no se basa en nada de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, un kilo de pan valía $2 a principios de los años 30. Un kilo de pan a finales de los años 40, a finales del año 45 valía $2. No había inflación. Porque la inflación, eso que las cosas suban de precio, es un ardid matemático lógico para que la gente siga enganchada con el sistema de la deuda y toda una cosa que es absolutamente antinatura. De hecho, es un pecado en todas las religiones, se llama usura. Usura. Es un pecado condenado como pecado mortal por todas las religiones, menos por una. En fin, les hice un resumen entonces de lo que sucedió, estas hambrunas y matanzas que hubieron en España, que hubieron en China, y que hicieron que acá en Chile, tal como a Franco lo ayudaron desde el norte de Europa, los alemanes, a echar a los comunistas, de acá sí, llegó la CIA, llegó el Mossad, a ayudar a los chilenos a sacar a esa gente de acá, que no tomaran el control de Chile. De hecho, estaban amenazando, igual que murieron casi 40 y tantos millones en la Unión Soviética y ciento y tanto en China. Acá habían amenazado que por lo menos iban a morir 1 millón de chilenos. Otros decían no, entre 500.000. El jefe del Partido Comunista y Socialista, Altamirano y Teitelbaum, discutían entre ellos que iban a tener que, por causa de la revolución, eliminar, sacar, matar a 500.000, hasta 1 millón de chilenos. Eso decían Boloya Teitelbaum y el señor Altamirano, que dirigían la izquierda chilena. Y en el sur, un tipo que apodaban el comandante Pepe, que hizo lo mismo que el Holodomor, quitarle a los terratenientes, a las personas que daban trabajo a otros, quitarle sus tierras, dijo lo mismo. Vamos a tener que eliminar entre 500.000 a 1 millón de chilenos. Vino el Congreso chileno, el Congreso pidió por favor a los militares intervengan por favor, hagan lo mismo que hizo Franco allá, háganlo ya. El resultado fue que hubo una guerra interna, murieron 2.134 personas. Esos son todos los muertos en Chile. 2.134. Según el informe Rettig, un informe, 2.134. Al año están muriendo casi 40.000 abuelitos porque no alcanzan a llegar, no tienen atención médica. ¿Realmente a la gente le interesa que mueran chilenos? Están muriendo 40.000 al año. Están muriendo 40.000 al año, ¿le interesa? Murieron 2.134 en 17 años del gobierno militar. Esos son todos los muertos. ¿Hubieron torturados? Sí, por supuesto, si era una guerra. Usted puede ver hasta en las películas. Les contaba el otro día varias películas. Rápido, ¿dónde están las armas? ¿Quiénes son? Es la forma, es una guerra, así funciona.
No hay que torturar a la gente, está prohibido por los derechos humanos en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra, son tiempos de guerra. Eso es para evitar males mayores. Querían asesinar entre 500.000 a 1.000.000 de chilenos, lo dicen ellos. No es algo que digan los contrarios, no, ellos lo dijeron. Está escrito, está en la hemeroteca. Bien, aquí un resumen, queridos amigos y amigas, porque esta pelea no sucedió solamente en Rusia y en China, eso se está dando hoy día. De hecho, el Partido Comunista Chino ha avanzado tanto que hizo la base militar más grande del mundo en Argentina, y ahora en el norte de Chile están haciendo el observatorio más grande del mundo, y según los servicios de inteligencia estadounidenses, no es un servicio para mirar el cielo, es una base militar también. Esto es como una fábrica de bicicletas. No, si estoy fabricando bicicletas. Si usted tiene máquinas para fabricar bicicletas, usted puede fabricar todas las armas que quiera. Se usan las mismas máquinas. Los códigos que hay ahí de cerrarse de militares, que solo entran chinos a la base, este observatorio, es exactamente lo mismo, pueden ser exactamente una base militar. Y punto, y se acabó. De hecho, son tan, no sé cómo llamarlos, pero tienen un ministerio, el Partido Comunista Chino hasta el día de hoy, que sabe los ciudadanos chinos repartidos en todo el mundo qué están haciendo. Y tienen que, a pesar que ya están en Chile o en Argentina, tienen que comunicarse con su gobierno en China de lo que hacen aquí, de su estadía aquí y cómo les va, y ellos los controlan. ¿Creen que eso es normal? ¿Que está bien? ¿Que es su cultura? Bueno, para todas las personas adultas, la guerra continúa. Y continúa como una guerra silenciosa. En este momento en Chile se están formando alianzas para combatir todo esto. Alianzas políticas de verdad. En este momento que hay 200 chilenos que quieren ser presidente de la República. Claro, como dijeron, mira, si este tipo puede ser presidente, ¿por qué no yo? Pero no funciona así. Funciona por alianzas. Por alianzas de gente que ya ha estado en la política, que entiende de esto que estoy hablando yo. El enemigo es gigante, pero nuestras fuerzas también son gigantes. Y nuestros aliados son gigantes. Bien, que les sirva entonces para un baño cultural en esta batalla cultural que dicen algunos. Yo creo que hay una batalla contra la cultura. No quieren que la gente sepa lo que pasó. Y para que se saquen esas mentiras en que demonizan a los verdaderos héroes. A gente que vence al mal, después dicen, no, si eran re malos, estos eran asesinos, eran torturadores, eran violadores de derechos humanos. Violadores de derechos humanos. Desaparecen 10 millones de niños cada año del planeta. Putin denunció que llegaban al puerto de Odessa en unos containers que no saben de dónde vienen. Estamos llenos de droga, de locura, de muerte. En este momento los musulmanes, esas peleas de las cruzadas, los musulmanes se están tomando toda Europa. Los musulmanes violan mujeres, niñitas, desde hace varios años, y todos los medios de comunicación tienen que quedarse callados. Con la primera invasión musulmana a Colonia en Alemania, violaron a 500 niñas, 500, en la noche de Año Nuevo. ¿Y creen que eso paró? Bien, para los que tienen los ojos abiertos, compártanlo. En esta vida extraña donde se demonizan a los héroes y a los demonios los tienen como los salvadores. No, si nosotros venimos por el pueblo, les vamos a ayudar. Cuidado. Ayer en otro video les conté que se hizo una alianza ya para combatir a toda esta gente. Que son un grupo pequeño. Si el 95% de todos los chilenos y argentinos no participamos en política, no pertenecemos a partidos políticos. Yo no pertenezco a partidos políticos. Pero ese 5% que hace ruido y que lucha por el control, a ese 5% hay que decirle, oye, deténganse, no más. Queremos vivir en paz. Queremos que haya orden. Queremos que las paredes de la ciudad estén limpias y las calles. Queremos que la gente no se drogue más.
Queremos que los abuelitos vivan en paz, que no tengan que ponerse alambres de púa y rejas y encerrarse a las 6 de la tarde. Queremos que las niñitas y los niñitos vuelvan a salir a las plazas. Las plazas eran para eso, para que los niños jueguen, para que las personas caminen, tomen sol, se conozcan. No para que se estén drogando, no para que estén asaltando gente. Necesitamos un nuevo mundo. Un mundo, etimológicamente, significa orden y belleza. Así que quiero a la gente más ordenada y más bella desde su alma, desde su ética, para que nos den el nuevo mundo que nos merecemos, que necesitamos, vivir en paz. Ya ganaron en Ecuador, ganaron las fuerzas más luminosas. En mi país va a pasar lo mismo, y va a pasar en todos los países. Pero antes que suceda tenemos que entender por qué llegamos a este nivel. Llegamos a este nivel de locura planetaria porque los adultos no tienen idea de su historia. Les han contado un relato. El relato oficial, no es la historia oficial. La historia oficial no se sabe. Hay un relato oficial y no hay un contrarrelato. No hay nadie que esté diciendo, hey, deténganse, eso no es verdad. Bueno, les acabo de contar. 10 millones de muertos de hambre en los años 30 en Ucrania. 45 millones en los años 60 en China de hambre. Y con todo lo que eso produce en un ser humano. ¿Se acuerdan los uruguayos que terminaron comiendo cadáveres? Porque habían cadáveres. La gente peleaba por comerse, a lo mejor ni lo digo, pero esta gente es loca y sigue luchando. Los chinos son nuestros hermanos. El Partido Comunista Chino que los dirige es nuestro enemigo. Los cubanos son nuestros hermanos. Me encanta el arte cubano, la música, el ajedrez, la cultura. El Partido Comunista que los dirige es nuestro enemigo. Los venezolanos, la pequeña Venecia, de ahí llegaron a fundar nuestras instituciones, gente buena, poderosa, bella como persona. El Partido Comunista que los dirige son nuestros enemigos. Separemos los gobiernos de los pueblos. Bien, un baño de cultura en este día 14 de abril. Mañana es un día especial, ¿eh? Mañana les voy a contar por qué. Bien, compártalo, esto que dije es importante. Hasta más rato.